Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Karen Riaño. Soy estudiante de Administración de Empresas de la Universidad UNAD. Hago parte del curso de Cultura Política. Durante el periodo estuvimos socializando sobre los sectores sociales en Colombia. Escogí para hablar e investigar sobre el sector social de las mujeres y otras minorías. Dentro de esta presentación responderemos a varias preguntas sobre el tema donde se investigó y donde a continuación les daré una pequeña explicación. La primera pregunta es ¿por qué se considera pertinente la temática? Personalmente, y como es conocido antiguamente, las mujeres y los grupos indígenas no contaban con los mismos derechos que contaban los hombres o la ciudadanía actualmente. No tenían derecho a opinar, a ser parte de alguna propuesta, no tenían derecho al voto. Es algo que ha cambiado en la actualidad, pero ha sido gracias a los sectores sociales. El tiempo donde yo quiero delimitar el sector social del movimiento social de las mujeres guayú en La Guajira va a abarcar del 2000 al 2019, ya que durante estos años se encuentran varias referencias de hechos históricos, de afectaciones que han tenido ellos por grupos armados, también por empresas de extracción de recursos naturales como el petróleo y la minería. Se relaciona el espacio geográfico de la Guajira. Como es bien sabido también, los grupos indígenas guayú están ubicados en este departamento. Han estado ahí desde siempre, desde sus inicios. Hacen parte del 45% de la población de este departamento, así que es gran cantidad que ellos hacen parte de este espacio geográfico. Así que es ideal para realizar el estudio de este grupo en específico. Por los contextos históricos en los que se desencadenó principalmente la temática han sido los grupos armados, porque ellos se han encontrado en situaciones muy vulnerables donde los grupos armados han arremetido contra ellos, generando homicidios, amenazas, desapariciones y desplazamiento forzado. Pues como anteriormente estábamos hablando, la población afectada principalmente son los indígenas guayú. Los actores relevantes pues han sido los grupos armados como las FARC, el Frente 59, los Frente 19 y 41, los urabeños, las autodefensas, entre muchos otros. Así que ellos han padecido grandes inconvenientes y situaciones con estos grupos armados durante muchos años, como es bien sabido en la historia de Colombia. Un hecho determinado, específico en la historia, fue el 24 de junio del 2019, donde el sistema de alertas tempranas SAT advirtió sobre los movimientos que tenían las Autodefensas Unidas de Colombia. Entonces, en los puertos, ellos descargaban armas, drogas, varios productos ilícitos, donde se vieron afectados los grupos guayú, ya que dentro del mismo puerto, del mismo sector, ellos pescan, ellos realizaban sus actividades normales, así que fueron víctimas de las autodefensas al verse involucrados en sus actividades cercanas. Fueron amenazados por ellos, desapariciones, homicidios y claramente también pues desplazamiento forzoso por la misma situación. El contexto actual de la temática, podemos hablar del petróleo, de la extracción de petróleo en Colombia. Pues al principio la extracción de petróleo era
realizado claramente por el gobierno, obviamente en la actualidad también, pero se habla de que ellos extraían petróleo sin consultar o sin tener en cuenta a los grupos indígenas o civilizaciones o grupos de personas que vivían en el sector donde ellos iban a extraer el petróleo. Entonces, esto generaba muchos conflictos con los grupos indígenas, ya que ellos al ver que su territorio, su casa iba a ser invadida, iban a tener que irse. Ellos también lucharon, ellos se enfrentaron con los grupos militares que el gobierno estipulaba para las empresas legales de extracción de petróleo y mineral. Entonces también hubieron muchas muertes por parte de esta situación. Claramente hay que considerar que la extracción de petróleo hace parte del 55% de la economía colombiana, y actualmente pues los grupos indígenas son considerados bastante por el gobierno de Colombia en cuanto a consultarles para que ellos participen en los proyectos que tiene el gobierno, si tiene que ver si tiene que ver con su entorno, ¿sí? Si tiene que ver con el territorio donde ellos viven, donde ellos trabajan, donde ellos tienen su cultura. Ellos tienen la opción de votar, aunque no es un voto definitivo. O sea, ellos tienen la capacidad de decir, no quiero que extraigan petróleo en tal lugar, pero es considerada, pero no es la definitiva, ya que el gobierno siempre va a tener la última palabra. La relación de la temática investigada, ¿qué relación tiene con el concepto de cultura política? Pues claramente tiene mucho, porque como se hablaba, anteriormente no tenían derecho las mujeres, grupos indígenas, de participar activamente en la política, en cambios, en alcaldes, en ninguno de estos teatros, escenarios políticos. Actualmente pues si tienen el derecho, si tienen la capacidad de participar, así que están muy relacionados. Y uno de los ejemplos que podemos tomar es que actualmente en el año 2019 fue elegido como alcalde de Silvia el indígena Misak. Entonces ellos están activamente trabajando y participando en la política de Colombia. Entonces es un gran aporte en la construcción de la democracia, ya que ellos son un grupo diferente que tiene sus diferencias, tiene sus diferentes opiniones, tienen sus diferencias de necesidades, así que ellos hacen parte de la democracia en Colombia. Claramente los sectores sociales, concluyendo, las mujeres y otras minorías han aportado grandemente en el avance político-social del país. Ya después de las leyes que fueron aprobadas para su protección, para su declaración de derechos, se han visto las mujeres muy activas en la parte social y democrática de Colombia. Se han visto mujeres congresistas, alcaldesas, como también venía el ejemplo del alcalde Misak, actualmente alcalde de Silvia, del departamento del Cauca. Es un gran avance para estos grupos minoritarios que anteriormente no tenían estos beneficios. Entonces, se ha visto un desarrollo muy bueno para estos grupos, y que sigan participando y que se siga construyendo un país de política con todos los grupos y sectores sociales. Muchas gracias.